Josep Sánchez Llibre, buenas noches. Buenas noches, uno de los portavoces de Convergencia y Unión. ¿Convergencia y Unión va a dar su apoyo al documento de Zurbano, al que ha presentado el Gobierno? Sí, pues hace 48 horas aproximadamente ya lo ha manifestado nuestro portavoz parlamentario, señor Duran i Lleida, en el sentido de que las medidas que van a ser incorporadas en este Real Decreto no nos molestan, creemos que son positivas para la economía productiva, insuficientes para salir de la situación crítica que está atravesando la economía española, pero no son negativas. En definitiva, por este motivo, Duran i Lleida ya manifestó el apoyo, el voto favorable de este Real Decreto por parte de Convergencia y Unión. Hace unos días la vicepresidenta presentó 54 medidas. ¿Van a ser 54? ¿Van a ser menos? Porque se habla hoy de la posibilidad de que fueran en torno a 25, 24 medidas. Bueno, es posible. Eso es lo que nos han manifestado pues, la vicepresidenta, el ministro Blanco y el ministro de Industria, que algunas de estas medidas no precisen necesariamente de ir a través de un Real Decreto, de un decreto ley, sino que puedan ir a través de algún orden ministerial o no precisen de pasar... Se aprobarían directamente por el Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. Con lo cual, bueno, pues ya, globalmente nosotros estamos de acuerdo, son insuficientes. Por ejemplo, hay algunas medidas. También quisiéramos destacar la labor positiva que ha hecho, el esfuerzo positivo que ha hecho el Gobierno para intentar consensuar algunas medidas con todas las formaciones políticas, porque lo más importante de estas medidas es que generen confianza a los agentes sociales y económicos del país, porque sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay generación de puestos de trabajo. Por lo tanto, ya es positivo que estemos de acuerdo diferentes grupos parlamentarios en apoyar determinadas medidas. Insuficientes, eso sí, hay algunos aspectos que nosotros entendemos que tenían que estar incluidos, que no nos hemos puesto de acuerdo, pero seguiremos insistiendo. Ahora le preguntaré por eso. Estas medidas que se van a aprobar previsiblemente en el próximo Consejo de Ministros de este viernes, ¿suponen un plan frente a la crisis o suponen solamente unas cuantas medidas que van a afectar solo a ámbitos determinados de la crisis? Bueno, son aspectos puntuales que van a ir en algunos sectores desde la perspectiva transversal. Por ejemplo, en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las obras de rehabilitación de las viviendas, se ha planteado un IVA reducido del 16 al 7%, y esto sí que puede generar, yo diría, mucha movilización de recursos, hasta una industria que hasta ahora estaba, yo diría, olvidada, como es la industria de la rehabilitación, que es importantísima y que puede suplir una parte importante de lo que no se va a hacer en el sector de la construcción en los próximos años. Por lo tanto, esta medida es muy positiva. La de los 200.000 euros, que no va justamente en este Real Decreto, pero que el Gobierno va a poner en marcha, que es que para que las pequeñas y medianas empresas, para que los empresarios autónomos tengan liquidez, van a poner una línea de 200.000 euros para todos los empresarios autónomos que carezcan de liquidez, o pequeños y medianos empresarios, que nosotros creemos que esta es importantísima y potentísima, y que lo que tendríamos que hacer es que esta medida de los 200.000 euros, que no tiene límite, o sea que el ICO va a tener muchas facilidades para poderlo descontar, pues esto esté en marcha rápidamente. Díganos dos medidas que Convergencia y Unión querría que se hubieran aprobado este próximo viernes y no figuran en ese documento. Una de ellas, que nosotros consideramos fundamental, es la prórroga del Plan Renove del 2000. ¿Qué les ha dicho el Gobierno a este respecto? Porque también los empresarios del sector estaban pidiendo que se ampliara más tiempo. A nosotros nos parece una gran oportunidad el coche eléctrico para 3 o 4 años. Fantástico, lo vamos a apoyar, pero hay que pensar en el corto plazo. Hay que llegar al año 2011. Y si no damos estos recursos que nos está pidiendo el sector del automóvil, las vamos a pasar canutas. Cuidado, y estos recursos que han dado al sector del automóvil, distribuidores y fabricantes, finalmente el Gobierno los ha recuperado con la venta de coches, con más impuestos especiales, impuestos de matriculación, etcétera. Si eso es así, ¿por qué el Gobierno no lo va a ampliar? ¿Qué les ha dicho? Bueno, ¿Cómo lo ha justificado? El Gobierno, yo lo entiendo su perspectiva. Dicen que están en un plan de austeridad, yo diría, tremendo en estos momentos, ya que no han sido eficaces hace 2 o 3 años, lo quieren ser en el futuro, ¿no? Pero bueno, no tienen recursos, yo creo que se equivocan. Y lo malo sería que lo tuvieran que aplicar a la fuerza porque todos los grupos parlamentarios nos pusiéramos de acuerdo de aquí al mes de julio. Otro aspecto que nosotros les hemos dicho insistentemente: señores del Gobierno, nos parece bien, hasta cierto punto, que quieran subir el IVA, pero por favor aplacen la subida del IVA al mes de octubre para beneficiar al máximo al sector turístico español, que es muy importante. Y eso no va a ocurrir. Tampoco lo hemos conseguido. Por ejemplo, estas son 2 medidas importantes y relevantes que no los hemos logrado convencer. Ante
el apoyo que Convergencia y Unió le va a dar a estas medidas del Gobierno caben dos interpretaciones. Quizá quepan más, pero vamos a decir dos. Por un lado, que Convergencia y Unió es una fuerza política responsable y que arrima el hombro para ayudar en situación de crisis. Versión B, que Convergencia y Unió lo que está haciendo es salvar al Gobierno de sus problemas. No. Por la primera, nosotros hemos dicho, reiteradamente lo ha dicho nuestro portavoz Duran i Lleida en los diferentes debates económicos, la principal prioridad de Convergencia y Unió en esta legislatura es luchar contra la crisis. Luchar para que el paro no se vaya incrementando día a día y luchar para que muchísimas familias no estén pasando por la situación desesperada a la que nos está llevando esta política económica del Gobierno. Por lo tanto, todo lo que sea por parte del Gobierno, plantear medidas positivas orientadas a luchar contra el paro, a la generación de empleo y a la generación de confianza empresarial, nosotros siempre vamos a estar al lado del Gobierno. Su olfato político le dice que va a haber más fuerzas políticas que se van a sumar a esto de aquí al viernes, porque en principio están ustedes, probablemente Esquerra Republicana de Cataluña, pero todavía no hay un sí definitivo, por ejemplo, del PNV y de Coalición Canaria, que son los partidos que apoyaron los presupuestos generales del Estado. Yo tengo la sensación, y mi olfato político me dice, que como son medidas positivas, bien orientadas para impulsar la economía productiva, va a conseguir una parte importante de grupos parlamentarios que las van a apoyar, porque son medidas que no molestan, al contrario, son beneficiosas. ¿Incluye el PP? El PP ya, si juega la política electoral, no las va a apoyar, y si juega a la política a corto plazo para luchar, aunque sea con pequeñas medidas contra la crisis, lo tendría que apoyar. Hablemos de Cataluña y de lo que se avecina, que es muy interesante. Las elecciones que teóricamente tienen que ser en noviembre, no sé si tiene algún dato que le haga pensar que pueden ser antes, aunque ya se van acortando los plazos para un adelanto. La verdad es que no tengo ningún dato relevante que me obliguen a pensar de que se van a adelantar las elecciones. Yo creo que probablemente sean cuando toquen, que es lo interesante. Yo creo que al ciudadano también le gusta que se agoten las legislaturas y que no se juegue ya desde la perspectiva electoral. Por lo tanto, es posible que toquen o se celebren cuando realmente toquen. ¿Se ven en el Gobierno ya? Yo creo, sinceramente, no. Es verdad que las expectativas son muy buenas, ya llevamos 2 legislaturas que hemos ganado, pero no basta con ganar. Hay que ganar y romper el tripartito. Y esta no va a ser una tarea fácil. Aunque las encuestas y los inputs son muy positivos, yo creo que desde Convergencia y Unió, yo creo que tanto Artur Mas como Duran i Lleida, como los 2 partidos de Convergencia y Unió, lo tienen muy asumido. Hay que trabajar hasta el último momento, hasta el penúltimo día de las elecciones, porque si no trabajamos con la máxima intensidad, corremos el riesgo de que el tripartito nos vuelva a ganar. ¿Tienen miedo de necesitar después de las elecciones demasiados apoyos para gobernar? ¿Apoyos de partidos que les puedan resultar incómodos? Por ejemplo, el Partido Popular. Yo creo que no. Nosotros llevamos 8 años en la oposición, o 2 legislaturas en la oposición, sabemos perfectamente lo que es estar en la oposición y lo que es estar en el gobierno, y el planteamiento que tiene la Convergencia y Unió y que tiene el presidente de la Federación, el señor Artur Mas, es ganar las elecciones y gobernar en solitario, con apoyos puntuales cuando sea necesario, en el sentido de que si, por ejemplo, ganamos, gobernamos y hay que eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones en Cataluña, que es de las pocas comunidades en las cuales solamente está en marcha este impuesto, las demás comunidades prácticamente han desaparecido, y el Partido Popular, por ejemplo, apoya esta decisión, nosotros, lógicamente, vamos a recibir de muy buen grado los votos del Partido Popular. Por lo tanto, gobernar en solitario desde Convergencia y Unió y acuerdos puntuales cuando se necesiten. Bueno, pues lo veremos porque ya no queda tanto. Una última pregunta, no nos queda demasiado tiempo. ¿Le sorprende la situación en la que está en este momento el juez Baltasar Garzón? Bueno, pues la verdad es que es una sorpresa. ¿Por qué no decirlo? Es verdad que uno podrá estar en algunas veces de acuerdo con el señor Garzón, en otras veces podrá estar perfectamente en total desacuerdo, pero que por una cuestión como la actual esté en esta posición no deja de sorprender, ¿no? Josep Sánchez Llibre, le agradecemos mucho que haya estado esta noche con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches.